combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Bienvenidos de vuelta a todos nuestros radioescuchas que están en sus casas y a los que nos ven por las redes sociales. Como les avanzábamos en el primer segmento de nuestro programa, el día de hoy decidimos tratar un tema de mucho interés, de mucha cotidianidad, por el impacto que tiene en el bolsillo, en la programación financiera de prácticamente todos nosotros, los que nos tenemos que transportar de una forma u otra, y es el famoso precio de los combustibles, un factor determinante en la economía por su alto grado de incidencia en prácticamente todas las demás actividades industriales, productivas y de consumo. Y bueno, para el target de nuestro programa, pues específicamente el consumidor del mismo, ya sea para su vehículo o ya sea porque paga un medio de transporte público que a veces se ve incrementado por la variación que hay, o también para el consumo doméstico. Lo concerniente. Pero sobre todas las cosas, muy interesante lo que se abordó antes de la pausa. ¿Qué está incidiendo ahora mismo en el mayor, de donde consumimos, donde importamos la mayor cantidad de petróleo? ¿Qué está ocurriendo? Totalmente. Entonces, Luis, cuéntanos, ¿de qué se trata esto del precio de los combustibles que tanta controversia semanal causa? Hay gente que vive preparada, esperando el viernes para enviar un meme, para enviar un comentario respecto a la fórmula de los precios de los combustibles y demás. ¿De qué va eso? Sí, bueno, primero, qué bueno que tenemos la oportunidad de hablar de este tema que está en boga de todo el mundo, de todos los dominicanos, y del cual se le quiere culpar a una persona, a una institución o a un gremio específicamente. Y creo que antes de hacer señalamientos o conclusiones, siempre es importante conocer el porqué de las cosas. Y el porqué de los precios de combustible está en su fórmula. Y de acuerdo a su fórmula nos vamos a dar cuenta cuáles son las razones de la variabilidad de su precio. En ese sentido, los precios de los combustibles son publicados mediante avisos del Ministerio de Industria y Comercio todos los viernes, y estos tienen vigencia desde el sábado que le sigue a dicho viernes hasta el viernes siguiente. Esto se sustenta en una fórmula. Esta fórmula comienza con el precio de paridad de importación. Esto es algo importante, este tema, porque hablamos mucho del PPI, precio de paridad de importación, pero debemos saber qué es el PPI, que es el primer factor de la fórmula. Precio de paridad de importación. Así es, precio de paridad de importación. ¿Qué quiere decir? Estos son la cantidad de cargos, de gastos asumidos por el Estado como referencia por parámetros internacionales y de lugares en específico, o sea, son, digamos, globalmente aceptados, para determinar cuál es el costo de un galón de combustible en la República Dominicana. Entonces, para ser pues, más específicos, vamos a hablar de qué compone el precio de paridad de importación antes de hablar de la fórmula misma. Está compuesto por lo primero es el FOB. ¿Qué es el FOB? El FOB. Es una cláusula de comercio internacional o Incoterm, en la cual establece que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y el comprador se ocupa de contratar el transporte y de todo lo demás. Entonces, este es el primer factor, el costo FOB de cada hidrocarburo. Esto es, excepto el GLP, porque en el GLP se basa pues, en una publicación distinta. Es lo mismo, o sea, pero son dos publicaciones distintas. Para los combustibles líquidos nos basamos en las publicaciones Platts, USGC Waterborne, y para GLP nos basamos en la publicación Mont Belvieu Net. Entonces, repito, es el costo FOB de cada hidrocarburo, es el FOB, el primer componente del PPI. Eso porque eso combustible viene siempre transportado por barco, ¿no? Porque el FOB es traducido free on board, como el libre a bordo. Exactamente, y gracias por decirlo, Ignacio. Eso es lo que significa free on board. Ya di la explicación, pero ese es el título. ¿Ese es el costo de transportar el combustible? El producto. No, ese es el costo del producto free on board. Ok, colocarlo. Bien, sí. Colocarlo, porque se transporta, entonces ya después hay que contratar el transporte. Entonces, por eso el segundo factor de la fórmula PPI es el flete.
¿verdad? Entonces el flete es el precio estándar del Caribe, Estados Unidos, costa atlántica, o sea, y esto está marcado hacia los puertos nuestros. Y hay publicaciones que son objetivas al respecto, o sea, estas publicaciones son objetivas. Esto es el flete. ¿Qué le sigue? El seguro marítimo, que también es algo sumamente objetivo y se toma un valor promediable de los últimos 12 meses, de las 10 principales entidades aseguradoras de la República Dominicana, y en base a eso se reconoce ese costo de seguro marítimo, o sea, un fee de seguro marítimo. Entonces tenemos hasta el momento 3 componentes. Vamos 3 componentes para sacar el PPI, el precio de paridad de importación. Eso es semanal, ¿no? Vamos al cuarto componente, que es los costos bancarios. Los costos bancarios son 3, que son lo que te cuesta las cartas de crédito, que así es como se maneja el comercio internacional por carta de crédito. Asimismo, la tasa de cambio y los costos por transferencias. También son costos estándares que están aceptados, digamos, de manera estándar por el Estado. Entonces ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 con el costo bancario. El número 6 es otros costos, que también son otros costos asociados y ponderados a 12 meses de manera global y que no meritan ningún tipo de discusión porque son bastante objetivos. Asimismo también tenemos el costo de manejo de terminal, que es lo que en base a lo que son los gastos de la terminal, y ahí se da una relación de gastos, ingresos, costos de las terminales para hacer todo su trabajo, que el gobierno lo observa, lo discute con las terminales y los fija. Entonces, asimismo, por último, tenemos lo que le llaman el GAL. ¿Qué es el GAL? Es el gasto administrativo de la ley, que es en los gastos que se incurren para fiscalizar y supervisar las recaudaciones de todo lo que comprende pues esta fórmula del PPI. Entonces, ahí podemos sacar el PPI. Entonces, con el PPI comenzamos la fórmula de precios que vemos al consumidor, la de los combustibles. Entonces, ¿podemos entrar de lleno o tiene alguna pregunta con respecto al PPI? O sea, mencionaste que en los costos bancarios está el tema de la tasa de cambio del así dólar. es. O sea, así es muy importante que se sepa que eso también afecta enormemente cuando hay variaciones bruscas. Y muy oportuno. Y más que nosotros no somos fabricantes de dólares. Claro, muy oportuno tu comentario, porque incluso aquí tengo una información que es un cuadro consensuado por el Banco Europeo, por entidades de energía de los Estados Unidos, el cual pues muestra cómo el peso dominicano se ha devaluado en un 7% en el tiempo marzo-mayo del 2020 hasta ahora, comparándolo ahora con enero 2021, y eso nos afecta, ese 7%. O sea que muy bueno tu comentario en ese sentido. Bueno, pues entrando ya a la fórmula de precios en sí, comenzamos con el PPI, es el primer factor, ya lo describí. En segundo lugar, tenemos... A los radioescuchas, PPI, ahora pónganle más a la fórmula. Exacto, pónganle más. Precio de paridad de importación. El PPI, precio de paridad de importación, tiene el FOB, que es Free on Board, el flete, el seguro marítimo, el costo bancario, otros costos, el costo de manejo de terminal y los gastos administrativos de la ley. Eso solamente el PPI. Muchas gracias, José, por resumirlo. Muy bien, entonces ahí tenemos el PPI. Entonces comenzamos. Para la fórmula de precios que nos aplica a todos, tenemos PPI más los impuestos. Entonces aquí tenemos que hacer un paréntesis. ¿Cuáles son estos impuestos para que el pueblo sepa lo que estamos pagando? Lo primero es el impuesto al consumo de combustibles, regido por la ley 112-00. Esta ley asigna montos en pesos en específico por cada galón por su tipo. Esto es indexable trimestralmente de acuerdo al IPC, el índice de precio al consumidor, que publica el Banco Central. Entonces, aquí tenemos el primer impuesto. Esto hice un cálculo rápidamente, últimamente del precio de la gasolina premium, y pude ver que en la última publicación este impuesto equivale a un 30% del valor del galón de esa gasolina premium. Tenemos otro impuesto adicional. El 30%. El 30%. Sería el impuesto. Ese impuesto de la ley 112. Ahora tenemos otro impuesto adicional, que es el ad valorem, que vino por la ley 495-06.
Ahora, ¿por qué nace el ad valorem? Nace para compensar las pérdidas económicas que íbamos a tener como país por la entrada del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ya que íbamos a dejar de cobrar aranceles a los Estados Unidos por las importaciones. Y en nuestra balanza comercial nosotros importamos mucho más de lo que exportamos. Entonces íbamos a tener una evidente pérdida. Para compensar esto, pues surgió la ley 495-06 que aplica este impuesto de ad valorem, que es un 16% del valor del galón de combustible. Entonces, en el caso de la gasolina premium, de acuerdo a la última publicación, ya vamos por un 46% en estos dos impuestos. ¿Okay? Eso es importante saberlo. Ya sumado el PPI más los impuestos, entonces tenemos como tercer factor el margen del distribuidor. ¿Quién es el distribuidor? Es quien puede distribuir al por mayor combustibles a los detallistas para ser vendido al consumidor final. Entonces aquí tenemos el margen del distribuidor más el margen del detallista. ¿Quién es el detallista? Es el que vende, el que tiene la responsabilidad de la venta directa al por menor de los combustibles al consumidor final. Entonces, asimismo tenemos... esos son márgenes regulados, ¿no? O sea, lo que se establecen... El margen del distribuidor. El distribuidor al por mayor también. Así es. Son regulados, son analizados igualmente de acuerdo a muchos factores económicos, operativos, de administrativos, de todas las empresas que intervienen en la distribución y en el transporte, y son asignados por el Ministerio de Industria y Comercio, que dicho sea de paso, existe ya una comisión revisora de los precios de los combustibles que va a ser quien va a dar las recomendaciones al Ministro de Industria y Comercio para hacer esto. Y esto no es ahora, esto existe de hace 2 años, de lo cual voy a hablar más adelante. Sí, entonces hasta el momento, Luis, digamos que tenemos, no digo que es un tema de extremo control gubernamental, pero bueno, tenemos de los 4 factores que hemos hablado, el PPI sería el único que en principio no tendríamos capacidad nosotros de abordar directamente porque escapa al control interno. O sea, ya el tema del impuesto, de los 2 impuestos que tú has mencionado, pues ya sería un tema de política pública y así también el tema de los márgenes y tanto del distribuidor como del vendedor al por mayor, ¿no? Así, el del distribuidor, exacto, y del detallista. Exactamente, distribuidor y detallista, perdón. Tienes razón, Ignacio. Voy a terminar con la fórmula. Sí. Además de estos márgenes, se suma la comisión de transporte, del transportista, que es esta empresa que tiene una unidad apta para poder transportar, que merece un permiso de transporte por unidad móvil y puede transportar producto, por ejemplo, a cargo de los distribuidores, o sea, por encargo de los distribuidores. Así, por ejemplo, ya tenemos esa comisión. Entonces, tenemos estos factores, repito, PPI más los impuestos, más el margen de distribución, más el margen del detallista, más la comisión de transporte. Eso nos da un resultado. Ahora, miren qué bien lo que les voy a decir, y es que en esta fórmula hay también que agregar una resta, no una suma, que se llama ajuste por temperatura. ¿Qué es esto? El ajuste por temperatura es un excedente que se da por la temperatura. Fijémonos, las importadoras entregan el producto a las distribuidoras a un promedio de temperatura establecido de 15 grados Celsius. Sin embargo, cuando entran al entorno de la República Dominicana, es una temperatura mayor, prácticamente el doble. Por esa temperatura impactar el combustible, el volumen crece. Y este excedente por temperatura, por mucho tiempo fue una piedra de discusión entre distribuidores y detallistas, incluso cómo medirlo con exactitud. Hubo demandas judiciales que terminó en una sentencia del Tribunal Constitucional en el 2012 que determinó que la entidad responsable de fijar la compensación y asignar hacia dónde iba ese excedente por temperatura era el Ministerio de Industria y Comercio. Así pues, en el 2014, el Ministerio de Industria y Comercio emitió la resolución 201-14, en la cual llevó este excedente a los consumidores, no al distribuidor ni al detallista, sino que le dijo, este excedente corresponde a los distribuidores. Por eso, esto se les resta a la fórmula de precios.
y esto amortigua un poco más digamos, este resultado. Tengo una inquietud de los márgenes del distribuidor y del detallista. Tú mencionaste que esos márgenes están debidamente normados o reglamentados, regulados. ¿Qué tal le parece a ¿Existe un ustedes documento oficial que lo establezca? Bueno, sí, todas las semanas lo podemos ver claramente, son públicos en el aviso público del Ministerio de Industria y Comercio, que se publica todos los viernes. Perfecto. No, bien. Bueno, señores, vamos a la pausa y seguimos conversando con el tema del precio de los combustibles. Yo sé que debe haber muchas preguntas por ahí. Los consumidores, de actores comerciales para informarle todo.